Hola, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Bienvenidos al portal del Villegas. Voy a partir con unas declaraciones que hizo el ministro Moreno del Ministerio de Desarrollo Social y todas esas cosas, en el sentido de que dijo la inmensa mayoría de los chilenos son de clase media. Inmediatamente, por supuesto, todo el mundo, incluso los medios convencionales, se dieron cuenta que aquí hay un pequeño problema en términos de qué es lo que se define como clase media. En todo caso, no la dio el ministro, pero debe ser una definición muy generosa, muy ecuménica, porque dice él que hay a más o menos de entre el 60 y 70% de la población es de clase media. Me imagino que considera que el 5% será de clase alta, media alta, alta. Y entonces tendríamos, igual tendríamos como un 20-25% por lo menos de gente pobre. Pero mientras no se defina, porque uno puede definirla donde quiera. La cuestión es que toda esta definición, o más bien dicho, indefinición del ministro sobre la clase media va asociada a un proyecto que se llama Clase Media Protegida. Es un programa que incluye un montón de puntos para proteger a la clase media. Es curioso que una clase media que se supone que como clase media está por debajo, por encima de los quebrantos de la pobreza, no necesite protección. Es un reconocimiento implícito que esta es una clase media, aun si existe en este minuto, tan frágil que se puede derrumbar en cualquier momento y necesita soporte. Y entre esos beneficios son 70. Voy a mencionarles los más importantes. Se habla de ayudar en los casos de eventos de salud de alto costo. La típica cuando a uno le pillan un cáncer y viene un tratamiento carísimo. Problemas de cesantía. Uno pierde su pega o pierde todas sus pegas en un día, como me pasó a mí, y se queda sin nada. Algunos se pueden reinventar, otros no se quieren reinventar, otros necesitarían ayuda. Ese es otro tema. Después tenemos problemas para pagar la educación superior. Después los problemas de las personas mayores con dependencias, me imagino dependencias en términos de que requieren apoyo de enfermera o cosas así. Yo le diría al ministro que se acuerde también de que las personas mayores, todos, incluyéndome yo, necesitamos que de una vez por todas nos deje el Estado de estrangular con las famosas contribuciones. Uno ha pagado una propiedad a lo largo de un proceso que dura 12, 15, 20 o no sé cuántos años, depende de lo que uno haya contratado. Ha hecho sacrificios para pagarlo y el Estado sigue estrangulándonos a los mayores, cuando ya tenemos muchos menos ingresos, a veces no tenemos ninguno, y nos siguen, y no solo eso, sino que aumentan las contribuciones. Este año las contribuciones aumentaron de una manera salvaje. Se los digo por experiencia salvaje, brutal. Es una verdadera exacción. Bueno, ¿por qué no mete eso también en sus leyes? A lo mejor la metió en una de esos. Hay que terminar con las contribuciones de la gente mayor de 65 años, por lo menos. Una vez que hayan pagado, o sea, ya sea que estén pagando todavía o no sus propiedades, estaría bueno que el Estado dejara de estrangular a la gente. Pero el tema de la definición quedó en el aire. Yo no sé si esto es meramente una cuestión cuantitativa, de poner un umbral de ingreso más allá de un palo al mes, clase media menos, es clase media baja o baja, no sé. Esas son definiciones que tendrá que hacer, probablemente con razones políticas también, cualquier gobierno. Todos quieren aparecer como preocupados de la clase media. Ustedes ven que en el lenguaje político la expresión el medio, el centro, la clase media aparece a cada rato, pero les importa un carajo la clase media. O sea, en la práctica. Este tema de las contribuciones, por ejemplo, existe desde el terremoto del 61. O sea, ahí fue cuando se inventó esto, por eso que se llaman contribuciones, una contribución para la reconstrucción del país. Todavía estamos reconstruyendo el país desde el terremoto del 61. ¿Qué les parece? Bueno, así es que tal vez sea un tema distinto el de la clase media. No es una cuestión de definirlo meramente en términos cuantitativos, sino que habría que ver si hoy en día, en el tipo de estructuras sociales que ahora tenemos económicas, la clase media tiene otros ejes. Antiguamente era bastante más sencillo.
Si nos remontamos, por ejemplo, a fines del siglo XIX o principios del XX, la clase media era un estrato muy pequeño que estaba conformado simplemente por funcionarios del Estado y profesionales. Eso era todo. O usted era latifundista, gran comerciante, o tenía una explotación minera, o se dedicaba a lo que se llamaban en esa época los ultramarinos, el negocio de importación y exportación a través del mar, o era alguna de esas cosas, o era un profesional o un empleado de las oficinas de estas actividades, si es que tenían oficinas. Por ejemplo, en Valparaíso, muchas empresas dedicadas al comercio exterior, entonces tenían sus empleados. Estaban los empleados del diario, de los diarios que existieran, los profesionales, los dentistas, los abogados, qué sé yo, funcionarios del Estado Central. Pero era un grupo muy pequeño, pero muy fácil de definir por su ocupación, básicamente, por su ocupación. Y por lo tanto, por el tipo de cultura dentro de la cual funcionaban, que era la cultura de la clase alta. Eran parte de esa cultura, de los valores, de las tradiciones, de todo esto, de ese mundo emergen los Arturo Prat, como conversábamos ayer. El resto no tenía, el peonaje, los obreros que trabajaban en el puerto en Valparaíso, los changadores, los campesinos, los carretoneros, toda esa gente era como que no existiera. En ese Chile era como que esa gente no existiera, ni siquiera estaba muy claro a qué se dedicaban, cuál era su cultura. Recién la historiografía moderna, en algunas obras, está empezando a estudiar eso que llaman vida y costumbre, que en el fondo tiene que ver con la cotidianidad de esas clases ignoradas y silenciadas. Entonces, volviendo al tema, era fácil definir la clase media. Después, en el Chile de los años 40, 50, 60, que yo conocí ya de niño, la clase media eran todas esas cosas que les dije antes, más un grupo un poco mayor de gente de un estado que había crecido. Había muchas más empresas industriales que habían surgido con la sustitución de importaciones y, por supuesto, muchos empleados de oficina. Esas personas, aunque ganaran unos sueldos miserables, eran considerados de clase media por la misma razón otra vez, porque pertenecían al mundo oficial, digamos. Y quizás por ahí va la posible definición de clase media para hoy, y también va por ahí la dificultad para definirla, porque si vivimos en un país, en un sistema social y cultural donde ya no existe esa coherencia interna que permita decir claramente esta persona está dentro de este sistema de valores y esta no, es ajena, no contraria quizás, pero ajena, hasta al margen. Por algo se hablaba antes de los marginales, por lo que ahora llaman desposeídos. Entonces, como no existe esa coherencia, ¿cómo definir a la clase media? ¿En qué sentido alguien es de clase media? ¿Es meramente porque gana su familia 2 millones al mes, por ejemplo? Tiene ingresos de 2 millones, tiene un auto, tiene una casa que está pagando, vive en un barrio más o menos bueno, manda a los cabros al colegio, de repente puede salir de vacaciones. Esa es una definición cuantitativa de clase media que nadie va, digamos, a rechazar. Una persona que tiene esas condiciones van a decir, esta persona es de clase media. Pero puede ocurrir también que esa persona sea, por ejemplo, un profesor absolutamente revolucionario, y su señora también, y estén contra todos los valores del sistema y salen a todas las marchas antisistémicas y le predican, y estoy de aquí pintando un cuadro que existe, le predican a sus alumnos permanentemente el tema de la injusticia del sistema y de la guerra de clase. Y bueno, esas personas, claro, desde el punto de vista cuantitativo uno los puede ubicar en la mitad, pero desde el punto de vista valórico, el punto de vista de su grado de compromiso con la sociedad tal como es, cero. Yo no sé, no estoy diciendo que esa se debiera ser la forma de definirlo, pero creo que en tiempos como estos, completamente fragmentados culturalmente, con grupos que plantean universos sociales completamente diferentes, y dentro de esos planteamientos divergentes hay otras diferencias a su vez, en un mundo tan fragmentado, me parece que sería un poco simplista. Digo que sería un poco simplista una definición clásica basada en niveles de ingresos. Pero en fin, lo importante es que este gobierno está con este proyecto. Vamos a ver cuántos de estos proyectos son realmente interesantes. El propio gobierno reconoce que varios de estas cosas, estos puntos, están funcionando hace rato. Yo en general tiendo a sentir cierta desconfianza de los proyectos que tienen demasiados puntos.
como que inconscientemente o conscientemente se trata de compensar la pobreza cualitativa del proyecto con la abundancia de puntos del proyecto. Es como cuando a alguien se le presenta a usted para darle una razón por la cual va a hacer algo o no va a hacer algo y que eso lo perjudica a usted. Cuando le empiezan a dar muchas razones, mira, lo que pasa es que esto, pero además esto otro, y esto otro, significa que ninguna razón realmente era firme y se trató de compensar eso con el número. Hay que entrar a sospechar. Pero vamos a ver, yo representando aquí a los viejos que pagamos contribuciones feroces, le diría al gobierno que sería, o a los legisladores, si es que se acuerdan de uno, por supuesto, que sería bueno que le metieran mano al tema de las contribuciones, porque aquí se da no solamente el tema de gente mayor que paga contribuciones terribles, y ya tienen ingresos menores o pocos ingresos o ningún ingreso a veces, sino que al mismo tiempo hay personas o instituciones que pagan contribuciones ridículas. Entiendo que el propio presidente de la República, que tiene una propiedad relativamente grande en el sur, y no es culpa de él, así están las leyes, así están las cosas, pagaba por algo así como 500 pesos cada 3 meses por su propiedad, o pongámosle 2 lucas, una cosa así. Entonces ahora se le subieron y creo que va a pagar 10 lucas. Bueno, y hay miles, y después instituciones religiosas que no pagan un centavo. Esto viene de la época, qué sé yo, del siglo XVIII, XIX probablemente. O establecimientos deportivos de colonia o de no colonia que tampoco pagan o pagan muy poco por su terreno, por sus instalaciones. O sea, hay una montonera, además de injusticia. En cambio, los que tienen una casa simplemente y que no son más que ciudadanos comunes y corrientes, a eso les cae encima todo el peso de la contribución. Me parece injusto, me parece ridículo, me parece absurdo. Ahí debiera meter el diente el señor Moreno, en vez de darnos una lista de lavandería de 70 ítems, muchos de los cuales ya existían. A mí me suena un poquitito, me suena a camelo, como dicen los españoles, pero eso es un camelo. O sea, nos están metiendo el dedo. Ya. Bueno, vamos ahora a un tema que toqué parcialmente ayer, a la pasadita, pero sin que sea mi voluntad continuar con el tema, pero en la realidad continuó, y entonces me tengo que hacer cargo de él. Pero antes de eso les quiero recordar un par de cosillas. Les quiero recordar en primer lugar, a propósito de esto de las propiedades, que si usted es una de esas personas, como ha pasado muchas veces, que ya no puede pagar las contribuciones, y que se decidió, qué horrible decisión, ¿no?, vender la casa en la que estuvo viviendo por años. A lo mejor una casa heredada de los padres. Aquí en Ñuñoa se ve mucho eso. Entonces necesita vender. Fíjese, tiene que deshacerse de su casa, quedarse sin dónde vivir para poder no seguir pagando contribuciones. Entonces usted necesita la plata al tiro. Usted la quiere ahora. Con esa plata ir a comprarse un departamento ratón quizá, y lo que sea. O usted no está en ese caso, simplemente quiere vender porque quiere trasladarse, quiere irse a otra parte del país. Conozco mucha gente que se está yendo de Santiago al sur. Entonces venden todo. El punto que los une a todos estos distintos casos es que lo quieren hacer ahora. Ese es el momento en que usted tiene que ponerse en contacto con Hey, un corredor con una tremenda experiencia que sabe vender ahora. Usted no le sirve vender a lo mejor en 2 años. Yo he visto gente que está con el cartel que ya empieza a caerse de lado, empieza a amarillar, a ser destruido por el sol y por la lluvia, porque nadie dio pelota, pues. Venda ahora, para eso está Hey. Él sabe cómo ponerle el precio que interese, cómo atender a la gente que va a visitar la propiedad, cómo irlos interesando y cómo, por lo tanto, hacer la venta, pues. Y si usted quiere arrendar su casa en vez de venderla, ojo con el arrendatario, porque hay arrendatarios muy malos. Hey sabe detectar a los malos arrendatarios y a los buenos. El buen arrendatario paga a tiempo, mantiene las cosas bien y si se tiene que ir deja todo impecable. Ese es el buen arrendatario. El mal arrendatario deja la crema. Póngase en manos de Hayes para que no le ocurra eso. Y si usted tiene varias propiedades que está arrendando y ya está cabreado de la administración, póngase también en manos de Hayes. Sabe administrar propiedades. Usted, echado para atrás, va a recibir sus dineros tranquilamente. Hayes, hermanas y hermanos, en Cristo. Y
Joyas, joyas, las joyas más hermosas, de todo tipo. No solo con metales preciosos, sino que con los diseños más hermosos, usted los encuentra solamente en bowmex.com, que trae y pone a su disposición joyas diseñadas por orfebres europeos, que son artistas. Cada joya es no un producto en serie, sino hecha con el cariño, con el talento de un artista. Son distintas, son hermosas. Más aún, solo en Bowmex usted va a encontrar un 30% de descuento. 30, dije. 30. Bowmex.com. No empiece a recorrer así un lugar tras otro a ver si encuentra algo. Vaya a Bowmex, ahí va a encontrarlo todo distinto, superior, hermoso y con 30% de descuento. El tema que les decía que toqué ayer así un poco al paso, sin darle mucha importancia, pero luego ha crecido, es el tema del gasto en benzina en que incurrieron en el Senado en febrero, cuando el Senado está cerrado, porque están de vacaciones, que han trabajado tanto que tienen que tener vacaciones. Y de los 43 senadores, 34 presentaron, rápidamente se pusieron en la cola a presentar sus boletas o lo que fuera para recibir sus dineros por benzina. Total gastado por los honorables, 5 palos. Entonces, agarro el tema de nuevo porque ayer empezaron a hacer los descargos los senadores. Ustedes saben, viven en eso. Entonces, algunos dicen que no, que nosotros no dejamos trabajar ese Iván Moreira. No, yo trabajé. Poco menos, le faltó poco para pedir un bono por haber estado trabajando en vacaciones. Dijo que esto se puede comprobar. Dice que hay muchas, hoy tuvo muchas actividades en la región de los lagos. Estoy leyendo aquí textual. ¿Qué más dijo? Dijo que tuvo muchas reuniones con ministros en Santiago y por lo tanto, una frase clásica en estos casos, no tengo nada que ocultar y estoy tranquilo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso cuando alguien lo ponen, lo suben así a un estrado a que dé explicaciones por algo? No, yo estoy muy tranquilo porque yo no he hecho nada, soy inocente. Debiera ser valorado, agregó, que yo no salga de vacaciones. ¿En cuánto valora usted, don Iván, su trabajo de vacaciones? Póngale, a ver, un palo. ¿Quién dijo dos? Dos palos, tres palos. Caramba. Miren, supongamos que lo que dice Iván Moreira, posiblemente lo dicen muchos otros. Acuérdense que son 34 que presentaron sus papeletas o sus boletas de las bencineras. No sé cómo el mecanismo da lo mismo. Todos podrían decir lo mismo. Todos dicen lo mismo, de hecho. Dijo, por ejemplo, Jaime Quintana, otro de los genios que tenemos en el Parlamento, habló de las muchísimas funciones de representación. No sé qué significa eso. Pero si ya están representando, no tienen que representar mucho más, que tienen que celebrarse en esto. Yo creo que esta gente está cebada. Ustedes saben lo que es cebado, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, antes de entrar al tema, digamos, analizarlo por otro ángulo, Chile paga sin considerar todos estos pagos extras como este es justamente la bencina. Reciben como sueldo por la función legislativa propiamente tal. Reciben, estoy hablando de los diputados, ¿no? Estoy hablando de los parlamentarios. Creo que ganan algo más los senadores, pero en todo caso digamos que en Chile el salario es de $14.500 al mes, el equivalente, ¿no? Igual que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no reciben bonos de benzina, bonos de esto, bonos de lo demás, ya gastos para pagar supuestamente a los asesores, todo eso no existe, es esa plata. En el Reino Unido, que me imagino que es un país más rico y más poderoso que Chile, los parlamentarios en la Cámara de los Comunes reciben $8.400 al mes, no $14.500, que se está acercando al doble. En Francia, otro país que yo creo que es más rico que Chile, $8.300. Y sin todos estos agregados. Los nuestros reciben 14.500 más los bonos de benzina, los viajes en avión, los celulares, los gastos de representación, la plata para las asesorías, que son varios palos, cada una de estas cosas. Pero en fin, volvamos al tema del gasto de benzina. ¿Por qué no pueden asumir
esos gastos como parte de los gastos que tiene que asumir toda persona con su salario. O sea, usted, estimada amiga y amiga que se va a su pega en su auto, yo no creo que le estén pagando un bono por la benzina. Yo no creo que usted esté en condiciones de ir a la contabilidad de su empresa y presentar las boletas de las bombas bencineras donde usted le llenó su automóvil. Se supone que usted con su sueldo se las arregla para pagar la luz, el agua, su benzina, su viaje, todo. Y si usted se quiere asesorar por algo, por algún motivo misterioso y no quiere hacerlo solo, entrar a la internet, usted tendría que pagar a alguien. A lo mejor lo hace cuando le dice a un sobrino, mira, te doy 10 lucas para que me hagas tal cosa, me saque estos datos. Todos asumimos nuestros gastos de funcionamiento en la vida con lo que hemos recibido como salario, como lo que sea. Pero estos caballeros no pueden ni siquiera gastar un litro de benzina, no pueden ni eso pagarlo personalmente, tiene que venir el Estado a pagarles la benzina. ¿Por qué? ¿Acaso ganan tan poco dinero? ¿No podrían asumir sus gastos de benzina con los ingresos que tienen? ¿Cuándo va a llegar el día que el Parlamento se va a votar a sí mismo un bono por la compra de pan también, po? Y por otros gastos que no quiero ni mencionar, en que incurren varios senadores y diputados, sin duda alguna, en la fiestoca. ¿Hay que también un bono de eso? Me parece una frescura. Pero se han cebado, o sea, ya lo que sucede con toda persona que empieza a entrar en este resbaladizo tobogán de los beneficios obtenidos a cambio de nada, que uno se empieza a poner glotón y uno se empieza a poner, digamos, desvergonzado. O sea, le parece todo lo más normal, le parece todo lo más bien. Incluso se indigna con santa indignación cuando nos hacen estos reproches. Si algún honorable estuviera viendo este programa, cosa que espero que no ocurra, van a decir que yo soy un nostálgico de la dictadura, que soy antidemocrático. Porque para ellos ya recibir plata hasta por tirarse un peo es una cosa que forma parte de la democracia, pues. ¿Cómo que no nos van a pagar eso? Bueno. Pero como dice el refrán, la culpa no es del chancho, sino del que le tira la flecha, ¿no es así? Ustedes, señores electores, son los que ponen especialmente a determinadas personas en el Parlamento. Y después se quejan y lloriquean. Bueno, yo me estoy quejando y estoy lloriqueando. Porque también voté por alguno de estos personajes. Ahora, ¿a quién elegir? Porque resulta que uno tiene que elegir de lo que nos presentan, ¿no es cierto?, las listas de candidatos, los partidos. Los partidos, ¿de dónde salen esas listas de candidatos? De la Vicaría de la Justicia y la Solidaridad, de los altos cielos. Viene nuestro Señor Jesucristo o el Arcángel San Gabriel a traer una lista de la gente honesta, decente, inteligente, para que la elijamos, para que escojamos entre en esa lista. No, las opciones que nos presentan vienen de los partidos, o sea, hay gente de los partidos y gente del mismo pool humano. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que tratar de lo que se llama el mal menor. A ver, este parece que es un poquito más decente. Este parece que tiene como 3 puntos coeficiente intelectual más que el otro. Este parece que sabe hasta la tabla del 5. Tenemos que hacer ese ejercicio. Y ahora voy a hacer el ejercicio de recordarles, amigos, a los que gestionan empresas, que existe una empresa que los ayuda a administrar su empresa. Y se llama Controller S.p.A. La formaron contadores auditores que tenían una larga, estoy hablando de 20 años, experiencia en empresas internacionales grandes y empresas nacionales grandes. Formaron esta empresa para ayudarlo a administrar sus asuntos. Administrar es la parte más complicada de una empresa. La empresa es administración en gran parte. Todo el papeleo, pago de impuestos, pago de salarios, contabilidad, auditoría, administración de procesos, órdenes que van y vienen, es un montón de cosas. Y normalmente las empresas tienen problemas ahí, siempre están ahí los problemas. Porque arrastran desde su fundación una organización menos que óptima, o trabajan con un personal que comete una cierta tasa de errores, pero como que ya se acostumbraron o se resignaron a eso, entonces la cosa anda frenada, anda mucho menos bien de lo que pudiera. Póngase en manos de controllers, son expertos, disponen del mejor software del mundo para estas cosas, le dejan su empresa funcionando tiki-taka. Tienen planes para empresas de todo tamaño, muy grandes, medianas, pequeñas, chicas, incluso para emprendedores que están recién partiendo.
Para cada uno de ellos, aquí tengo enumerado un plan. Se hacen cargo de todos, la atención es personal para su empresa, totalmente, e incluso el servicio incluye una evaluación general de los procesos administrativos contables que es totalmente gratis. Y antes de empezar a andar, ya le dicen, mire, esto ya está Mahoma nomás, tenemos que arreglarlo. Controller SPA. Hay otra temita nacional, otro de estos errores más o menos no tan importantes porque son reparables, pero que son amplificados por la oposición lo más que se pueda con tal de fastidiar, porque no tienen otra cosa que hacer. No tienen unas tablas de la ley con que nos puedan encantar, como dice ahora, los políticos andan buscando encantar a la gente. Ustedes saben que la palabra encantar viene de encantamiento, o sea, de que nos ponen medio... nos hacen huevones, digamos, con alguna marihuana. Bueno, como no tienen nada ni siquiera para eso, entonces se meten en las cosas pequeñas y las hacen crecer lo más posible. El tema es que había una ley que se promulgó para que las empresas pequeñas, las pymes, reciban, como hace tiempo que esto debe haberse hecho, sus pagos de las grandes empresas en los máximos de 30 días. En esto había un abuso enorme, que resulta de prácticas abusivas que lamentablemente son bastante frecuentes en el mundo empresarial chileno. Aquí estamos con payasadas. Prácticas derivadas de las condiciones históricas, monopólicas, protecciones, amiguismo, la historia de Chile, la historia de esta gente que maneja estas empresas en términos culturales, de quiénes son nietos e hijos. Hay toda una forma de funcionamiento que llevan a muchos abusos, y uno de los abusos más desagradables, yo creo, era el de las pymes, pagarle 90 días, 120 días, y si las pymes iban a reclamar, le decían, bueno, si no le gusta se va, pues tengo una el típico argumento, tengo una fila de gente que quisiera hacer lo que usted nos entrega a nosotros. Pero patrón, jefe, yo tengo una empresa chica, necesito que me pague ahora para pagarle a mis empleados, tengo 10 empleados que hacen... Bueno, no sé, pues en 90 días más te pagamos. Y si no te gusta, ándate. Ese era el tipo de argumento que se escuchaba. Entonces, finalmente, después de años de estas prácticas abusivas, emerge esta ley. Pero hubo un error. Se dice que un error de secretaría. Alguien transcribió mal la ley y omitió las líneas donde se le entregaban herramientas a las pymes, herramientas legales para demandar a esas empresas que no cumplan con ese plazo de 30 días. Y se detectó el error y se va a resolver, se va a reparar, se va a hacer otra ley, se va a votar una ley donde están esos elementos para que las pymes... O sea, fue una estupidez, por supuesto. Yo no sé si efectivamente hay un tema de una secretaria que tecleó mal en el procesador de texto o qué, pero fue un error, o sea, no veo ni una razón porque el gobierno quisiera, van a decir la letra chica, quisieron pasar una cosa de contrabando. No se puede pasar una cosa de contrabando como esa, es demasiado grande. El gobierno no tiene ningún interés, yo creo, en hacerse en ese tipo de tonteras. Pero por supuesto que este gobierno, como todos, comete errores, y quizás cometa más errores que otros porque es un gobierno nuevo. Recordemos que este gobierno es el sucesor de la señora Bachelet, en el fondo viene siendo sucesor de 20 o 30 años de concertación, es más o menos nuevo, gente no muy experta todavía y buenos para meter las patas, han metido muchas veces las patas. Como lo manifiesta el tema que se convirtió en un error, no era nada, pero ahora se convirtió en un error del viaje de los hijos de Piñera, ya vamos a hablar de eso, pero antes les quiero recordar esto, la Avoclub, esta empresa, a propósito de emprendedores, desarrollada por empresarios chilenos, químicos chilenos, desarrollaron un detergente para la ropa tan bueno o mejor que cualquiera de los que usted compre importados, y con esta característica que usted en la primera compra recibe este tanque con 10 litros que le va a servir para, no sé, pues 50 lavados o más. Ustedes ven que tiene una llave, aquí una espita, donde usted va echando, va cargando, y cuando se le está terminando, usted llama a la Avoclub y le vienen a llenar. Entonces hay una tremenda comodidad. Usted está apoyando a una empresa chilena que está partiendo con esto. El detergente es tan bueno, como le digo, como cualquiera otro. Y aquí viene el otro punto.
Usted está ayudando al medio ambiente porque no está comprando y botando docenas de envases de plástico a lo largo del año. Usted se queda para siempre con este tanque, que se lo van llenando, se lo van llenando. Se ahorra un montón de plástico. Usted dirá, bueno, pero otros van a ir comprando esos envases igual. No, lo que pasa es que a la larga, a medida que se va achicando el mercado de los plásticos, se va achicando la producción de plásticos, tarde o temprano. Así que usted está colaborando, no digo que instantáneamente va a desaparecer el plástico en los océanos, pero usted está ayudando a que desaparezca eventualmente. Hay que empezar con el primer paso, aún para caminar 1000 kilómetros. Hay que dar el primer paso. Usted da un tremendo paso con esto, lava mejor, no tiene que estarse recordando todas las veces en la lista de supermercados del detergente. A veces nos ocurre en las casas que uno va a lavar el sábado, qué sé yo, el día del lavado que se llama, y justo no hay que ir a comprar especialmente. Bueno, todas esas cosas usted las elimina y ayuda al medio ambiente y todo bueno, todo bien, con Lavo Club. Y para celebrar, ya se nos viene otro fin de semana, aquí no olviden el vino personalizado. Ayer en la noche les confieso, padre, que anoche abrí una de estas botellas y murió. O sea, no me la tomé solo, no crean que soy tan curado. No, éramos varios. Muy ricos vinos y usted puede personalizar las etiquetas como quiera, ponerle los nombres que quiera, los dibujos que quiera, las ilustraciones que quiera, una foto de quién va a recibir la botella de regalo. El texto también puede hacerlo como quiera. Un regalo muy bonito con un vino maravilloso. Anoche, no crean ustedes que me tomé esta botella por una cuestión personal, fue simplemente para hacer una prueba técnica de la calidad del vino, para verificar que es tan bueno como digo que es. Sí. Y en el plano internacional, yo creo que podríamos decir que la novedad es otro paso más en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que además tiene uno de los terrenos de batalla más fuertes ha sido el tema de la más grande empresa china y mundial de producción de teléfonos celulares y que está desarrollando el sistema 5G, que es una tecnología que va a permitir acelerar enormemente la Internet. Para Estados Unidos era vital y es vital, desde el punto de vista de sus intereses, minimizar y ojalá lisiar, to cripple Huawei, que es la empresa que estoy mencionando. Y ha estado presionando a Estados Unidos y le han ido quitando mercados poco a poco. Ayer empresas mundiales de telecomunicaciones pararon sus órdenes de compra de servicios o bienes de electrónica de Huawei, y esto es un golpe tremendo para Huawei. Ya no pueden entrar al mercado australiano, tienen problemas en el mercado británico, por supuesto no pueden entrar al mercado norteamericano casi prácticamente. Les han dejado apenas un resquicio, un resquicio que se lo dejaron para seguir manejando, para tener otra palanca de poder en las negociaciones con China. En otras palabras, la guerra se ha intensificado. Estados Unidos no quiere dejar que China llegue el día de mañana a ser hegemónica en el campo de las telecomunicaciones, el Internet, y por una razón atendible, no es meramente porque quieren que sus compañías obtengan esa posición. Es que resulta que por definición legal, en China toda empresa, de hecho todo ciudadano, todo ente, llegado al caso que se le pida, tiene que colaborar con lo que le pide el gobierno, o sea, el Partido Comunista Chino. Entonces, si el día de mañana Estados Unidos estuviese, o el Occidente estuviese realmente usando a full la tecnología de Huawei, el día de mañana, en una situación de conflicto, China tendría la palanca de poder enorme, porque esta tecnología permite incluso controlar objetos, controlar su casa, controlar empresas, industrias. Es una tecnología mucho más invasiva y por eso es más eficiente que la actual. Entonces sería como poner un cañón en manos de los chinos. Eso es como lo ven en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? ¿Qué va a hacer Huawei? Que le están realmente poniendo las cosas muy, pero muy difíciles. Van a desarrollar su propia tecnología. Hasta el momento China ha desarrollado básicamente su tecnología a base de robo industrial, de espionaje. Esa es la realidad. Yo no digo que no sean capaces de desarrollar su tecnología, pero eso toma mucho tiempo. Bueno, vamos a ver qué sucede. En una de esas, las cosas terminan con un gran abrazo
que es lo que todo el mundo espera, todo el mundo que no vive en Estados Unidos y que tiene otra concepción del asunto. Y muchos norteamericanos también. Hay muchas empresas que presentaron una petición al presidente Trump para que termine con esta guerra que perjudica a los consumidores. Allá en Estados Unidos como en Chile, cuando los empresarios quieren fomentar sus intereses, se acuerdan de los consumidores, se acuerdan de la gente. En realidad no les interesan los consumidores, les interesa su bolsillo. Pero en fin. Y terminando el programa, sí, señores, el trozo que leí ayer literario era del señor Wells, el señor Wells, que es un escritor muy interesante. Le doy algunos datos, no voy a leer nada ahora, simplemente quiero contarles que Wells nació en 1866, murió en 1946, y escribió de todo, escribió incluso hasta una especie de manual, de resumen de la historia universal, escribió muchísimos ensayos y escribió novelas de ciencia ficción que marcaron época y hasta el día de hoy se siguen haciendo películas. Él es el autor del Hombre Invisible, yo no sé cuántas películas han hecho ya sobre el Hombre Invisible. Es el autor de La Guerra de los Mundos. Hay por lo menos que yo conozca 3 versiones, todas malas. Es el autor de La Máquina del Tiempo. Hay 2 versiones, una muy buena, la primera del año 60, creo que excelente, encantadora. Aquí les digo, es autor de, bueno, muchísimas cosas. Fue un hombre muy prolífico y respecto a la Guerra de los Mundos, quizás ustedes vieron la última versión con Tom Cruise y una chiquilla que no paraba de gritar toda la película, insoportable, y un adolescente, el típico adolescente tontón que aparece en las películas norteamericanas haciendo lo que se le da la gana, haciendo puras estupideces. Hay una versión del año 55, 54 que ustedes pueden encontrar en YouTube, donde aparece la clásica escena también de la niña, la película, que se pone a gritar como loca. Ninguna versión, fíjense, ningún director de cine se le ha ocurrido aparentemente, ningún productor, que no son precisamente los genios más deslumbrantes, se le ha ocurrido ambientar la película en la época en que supuestamente ocurren estos acontecimientos, en la época victoriana. Habría sido mucho más interesante ver a estos monstruos del espacio, de Marte, siendo combatidos por artillería transportada por tiros de caballos, por ferrocarriles humeantes, llevando a las tropas adentro, toda esa cosa propia de la tecnología militar del siglo XIX, final del siglo XIX, ¿no es cierto?, con rifles de retrocarga, pero en fin, todo con nada más que eso, con los primeros barcos blindados, pero no lo han hecho. Y les digo una cosa, si ustedes vieron esa película o conocen la historia, lean el libro igual La Guerra de los Mundos, porque es muchísimo más entretenida, más jugosa, más interesante, llena de reflexiones además, que cualquier película que ustedes hayan visto. Es mucho mejor. La Guerra de los Mundos, y la edición que yo leí es una edición moderna, que la tengo por ahí, que está disponible fácilmente en las librerías. Así es que La Guerra de los Mundos les recomiendo. Y eso sería todo. Antes de irme les quiero recordar que ya estamos pensando seriamente en el tema de estas exposiciones de 4 episodios sobre un tema, por ejemplo la historia de Roma, y para eso va a estar disponible solamente para las personas que están en Patreon. Recuerde que estar en Patreon no es ninguna carga tremenda. Usted puede partir donando $1, o sea, 700 pesos al mes, y va a tener derecho a ver esto. Y a propósito de Patreon, yo agradezco a las personas que entran. Es un poco como ese chiste de la residencial La Pichanga, entran 3 y se van 4, cosas así, porque de repente todos los meses hay 40, 50, 60 tarjetas que son, o personas que se van por algún motivo, porque no les gustó un programa, se molestaron conmigo, o porque su tarjeta tiene algún problema y no se puede procesar. Así es que no crean ustedes que estoy acumulando una indefinida cantidad de suscripciones Patreon, no, para nada, más o menos se mantiene ahí mismo. Y bueno, muchas gracias a las personas que han estado colaborando conmigo en forma directa. Sin todo eso, este programa, que yo lo considero bastante exitoso, he tenido muy buena acogida con ustedes, estamos acercándonos a los 60.000 suscritos, todos los programas terminan teniendo en 2 o 3 días, llegan a los 20, 25.000 y a veces más visitas, entonces estoy muy contento por ese lado,
y muy agradecido por los muchísimos comentarios positivos. Hay de repente en los comentarios en YouTube 2 o 3 desagradables, que nunca faltan, los trollers, ¿no es cierto? Que así los llaman, creo. Pero en general el 99% son positivos y siento mucho cariño de parte de muchos de ustedes, quizás de todos ustedes, por el trabajo que estoy haciendo lo mejor que puedo. Y ¿qué más les puedo decir? Les puedo decir que nos vemos mañana y ya estoy empezando a meditar qué les voy a ofrecer este sábado. Muchas gracias y hasta mañana viernes.